Saludos amigos, por alguna razón nadie se está preguntando por qué ahora todo el mundo le da la espalda a Joe Biden, como si sus problemas no fueran ya cosa habitual desde hace más años de los que llevan la presidencia, de hecho, pero especialmente en los últimos años como presidente de Estados Unidos. Entonces, como siempre, no se hacen las preguntas y tampoco se observan los detalles de las sospechosamente aprisionadas en un corto periodo de tiempo elecciones en Europa. Pensemos en las elecciones francesas, la primera vuelta, ahora este domingo tenemos la segunda vuelta, las elecciones británicas que ya han arrojado un vencedor aplastante, tirando por tierra las esperanzas, si es que aún las tenía, del señor Sunak, y recordemos las recientes elecciones europeas y el circo estadounidense de las elecciones estadounidenses, como bien se sabe, siempre empieza mucho antes porque digamos que ahí juega un papel determinante lo escandaloso, digamos que sin disimulo, no hay ningún disimulo en la claridad de cómo se compra, de hecho, la presidencia de los Estados Unidos, de cómo se compran las políticas mediante las famosas donaciones. Siempre se habla de los famosos y riquísimos donantes para el Partido Demócrata, para el candidato republicano, para esto, para lo otro, pero nunca se dice qué es lo que reciben a cambio. Pues algo recibirán, ¿no? No con toda seguridad no se hicieron ricos regalando dinero, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta cosa. Empezamos con la nota de la red Voltaire. Aparece sin firma, pero debido a lo cortantes que son las aseveraciones que se incluyen, suponemos que es cosa de Jalife. Sea como sea, aquí se dice que Netanyahu se espera que aparezca ante el Congreso de Estados Unidos un momento decisivo para la sucesión en ese país, sucesión, fíjense, y una eventual invasión contra el Líbano. De primeras uno se pregunta qué tendrá que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Que el Congreso estadounidense reciba en sesión plenaria al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es una muestra de apoyo a la mayoría parlamentaria israelí en la continuación de la masacre contra la población de Gaza. Además, en vista de los esfuerzos de Netanyahu por iniciar una guerra contra el Hezbollah libanés, por implicar a Irán y por lograr que Estados Unidos se implique también en el conflicto, ese será un nuevo paso en la estrategia tendente a desatar un ataque nuclear contra Irán. Fíjense, nuclear, ya se dice abiertamente. La normalización nuclear ya llegó, ya es una realidad. Y ya dentro de los párrafos destacados tenemos ya, digamos que más espacio para la reflexión. Empecemos con el primero y después empecemos a hacer las valoraciones. Después de la debacle de Joe Biden en su desastroso debate frente a Donald Trump, y uno se pregunta, ¿y cómo se suponía que iba a ocurrir otra cosa? ¿Acaso no se sabía cuál era el estado de Biden? ¿Acaso no se sabía que iba a ser un desastre el debate? Y en espera de la segunda vuelta de la elección presidencial en Irán, que ocurrió fruto de un accidente, no lo olvidemos, estas serían las otras elecciones que también coinciden en un mismo marco de tiempo, sospechosamente. Si el señor Raisi no hubiera tenido un accidente, no habría elecciones en Irán. Se sabía esto puesto que en la constitución iraní se prevé que en caso de que el presidente fallezca, deben convocarse elecciones en 30 días, con lo cual se sabía perfectamente esto. Se sabía esta coincidencia en el tiempo. Curiosa coincidencia en la que hay ciertas efemérides. Una fue ayer mismo, el día de la independencia en Estados Unidos. El otro es dentro de 9 días, el 14 de julio, el Día Nacional francés, el día de la toma de la Bastilla. Fechas muy ideológicas y muy claras, acerca de las cuales también cabe reflexionar. ¿Por qué concentrar todas las elecciones en torno a ciertas fechas en el mes caluroso por excelencia, ¿no? Bueno, julio, agosto, ambos meses veraniegos por excelencia. Entonces, seguimos. La controvertida presencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el próximo 24 de julio en la sede del Congreso de Estados Unidos, ha desatado una ola de intensos comentarios, los cuales, sobre todo,
de los grupos de sus connacionales dentro y fuera de Israel señalan la proclividad del primer ministro israelí en favor de Trump, mientras que los grupos que apoyan al presidente Biden y al Partido Demócrata critican su indeseable presencia en el Capitolio. Fíjense que lo que tenemos aquí entonces es una especie de, vamos a llamarle guerra civil, una confrontación entre diferentes bandos de sionistas. Es decir, tenemos a los sionistas supremacistas de Netanyahu, o bueno, del entorno de Netanyahu, vamos a dejarlo ahí. Y tendríamos a otros más de buen rollito, por decirlo de algún modo, que serían del entorno de Biden, o supuestamente. Entonces aquí ya se nos dice directamente que Netanyahu y sus seguidores apuestan por una victoria de Trump. Y atención a lo que sigue. Un comentario antes de nada. ¿Qué ha pasado en estas recientes elecciones en el entorno europeo o occidental? Fíjense que es una cosa que ha pasado desapercibida. Siempre hay referencias al antisemitismo, la necesidad de luchar contra el antisemitismo, la necesidad de apoyar a Israel, constantemente, en todas ellas. Sigamos. El portal Jacobin asevera que la derrota del AIPAC, ya saben, AIPAC es el grupo, el gran lobby de influencia judía israelí en Estados Unidos, propinó a Bauman. Bauman es un político local del ámbito neoyorquino y que se le ocurrió mear fuera del texto al apoyar a los palestinos. Encubre paradójicamente su debilidad, es decir, que el AIPAC estaría en un momento de debilidad, supuestamente. Hasta el Financial Times comenta el despliegue de planes bélicos del premier Netanyahu en su entrevista autista al Canal 14, cercano a los celotes del gabinete Ben-Gvir y Smotrich. Bueno, ya hemos hablado aquí de estos dos pájaros y sus tremendas declaraciones. Para un verano de conflictos, atención, para un verano de conflictos, el portal galo Red Voltaire, es obvio que este artículo debió haber sido publicado en otro lugar antes de en la propia Red Voltaire, reporta que los estadounidenses con doble nacionalidad israelí condenan la próxima visita de Netanyahu a Washington. El grupo Unshakable de California inició una campaña contra la presencia de Netanyahu en el Congreso el próximo 24 de julio, que a mi juicio, dice el autor de este artículo que insistimos aparece anónimo en Red Voltaire, será determinante para su planeada invasión al Líbano. Es decir, que lo que sea que vaya a decir el señor Netanyahu, lo que sea que vaya a hacer en su visita ese 24 de julio, va a ser determinante para la invasión al Líbano. ¿Pero por qué invadir al Líbano y cómo hacerlo? Ya hemos destacado aquí cómo sería una derrota total para Israel, puesto que Hezbollah tiene unas capacidades militares más que suficientes como para propinar una derrota aplastante al ejército israelí. Antes de la debacle de Biden, la Casa Blanca no ocultaba su temor sobre la presencia de Netanyahu. Fíjense, antes de la debacle de Biden, esa debacle sin sentido. ¿Por qué Biden se expuso a un debate y además con esas características cuando el resultado solo podía ser la debacle? La Casa Blanca no ocultaba su temor sobre la presencia de Netanyahu en el Congreso. Nadie sabe lo que va a decir, dicen. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿quién gobierna realmente en Estados Unidos? El profesor de la Universidad de Chicago, Mearsheimer, ha abundado sobre el inconcebible poder del lobby israelí en Estados Unidos, en concreto el AIPAC, pero en general la influencia israelí, que se ha convertido, a su juicio, en un Estado dentro del Estado. Bueno, el famoso Deep State sería entonces, siempre, a tenor de estas informaciones, sería judío. Es decir, sería de esa influencia sionista, de esa influencia israelí en Estados Unidos, la cual, insistimos, tiene el poder suficiente como para plantar a Netanyahu en estos momentos de, como mínimo, tensión dentro del propio Estados Unidos, plantarlo en el Congreso y además, a pocos meses,
Realmente ya solo quedaría agosto, septiembre y octubre realmente. 3 meses escasos a las elecciones estadounidenses. En cualquier otra circunstancia, en cualquier otro concepto, digamos, de lo que es el funcionamiento normal de un Estado de Derecho, usando los términos usuales, ¿verdad? Usando los términos que se solían usar en otros tiempos, todo esto es sencillamente inaceptable. Entonces, algo muy grave está ocurriendo y es algo que, insistimos, no afecta solo a Estados Unidos, sino también a Europa, puesto que las referencias son constantes. Las referencias son constantes. Recordemos, se rompió el tabú de la cuestión nuclear. Segundo, coincidieron casualmente, recordemos que fue una sorpresa la convocatoria de elecciones en el Reino Unido por parte de Sunak, de un día para otro. Recordemos que es verdad que hubo una debacle del partido gobernante en Francia tras las elecciones europeas, pero fue una sorpresa que Macron convocase las elecciones en el mismo rango de tiempo. También tuvimos ese accidente de Raisi que se sabía perfectamente que iba a traer las elecciones otra vez al mismo rango de tiempo. Todo dentro de un verano de conflictos, según se nos decía en el propio artículo. En fin, no hace falta ser demasiado mal pensado como para sospechar de todo esto. Y entonces traemos a colación también otro artículo que alguien nos pasó, alguien muy amablemente nos compartió esta información, y es interesante, ciertamente. Washington copia la estrategia de Richelieu. Henry Kissinger publicó a principios de la década del 90 un excelente libro titulado Diplomacy. En ese libro evidencia una admiración por el cardenal Richelieu, el diablo que estuvo detrás de la guerra religiosa conocida como Guerra de los 30 años, que desangró a Alemania en provecho de Francia y terminó con el Tratado de Westfalia, que desintegró el Imperio Romano-Germánico fundado por Carlomagno en el año 900. A ver, recordemos que en este canal ya hemos hablado y mucho de la Paz de Westfalia y del Sacro Imperio Romano-Germánico. Entonces, esta relación que establece el propio Kissinger, el cual falleció recientemente, pero que se mantuvo muy, digamos, activo en el ámbito diplomático, y aún diríamos que algo más, de relaciones internacionales en torno a Estados Unidos hasta su muerte reciente, este señor establece poco inocentemente la vinculación entre la situación del Estados Unidos de los años 90, que ya hemos hablado mucho de ello, y este personaje ciertamente característico de la Francia del siglo XVII. Recordemos que en la Francia del siglo XVII teníamos un fenómeno muy importante llamado el galicanismo. En ese momento, la Iglesia francesa pretendía constituirse en Iglesia nacional. Es decir, esto era algo inaceptable desde el punto de vista de la doctrina católica y no fue de hecho aceptado en el papado. Pero igualmente el cardenal Richelieu, en este caso, jugó un papel político de la máxima importancia. Tengamos en cuenta también que en ese siglo XVII se gestaban todas las ideologías que iban a llevar a la creación de los nuevos modelos de Estado. El modelo de Estado francés, Revolución Francesa, 14 de julio, lo dijimos al principio, recuerden, el modelo de Estado estadounidense, la rebelión de las 13 colonias, la constitución de un Estados Unidos de América, cuya fecha clave es el 4 de julio, ayer mismo. Tenemos también que en este siglo XVII aparece con fuerza un nuevo tipo de, un modernismo judío, para llamarlo con toda propiedad. Empieza a tomar forma un modernismo judío. Pensemos, por ejemplo, en las polémicas en torno a Spinoza. Spinoza, de origen judío, el cual poco antes y durante toda esta época va a estar vinculado a esas tendencias heréticas o como mínimo, digamos que no ortodoxas, dentro del propio judaísmo, del pensamiento judío. A raíz de ahí vamos a ver las vinculaciones entre un incipiente sionismo, que después va a tomar ya forma definitiva en el siglo XIX, pero que ya empieza a ser incipiente, y su vinculación, por un lado, entre las doctrinas iniciáticas, ¿verdad? La
masonería, bien conocida por todos, y por otro lado, las necesarias tendencias políticas que iban a poner fin al antiguo régimen. Al régimen tradicional que ya se había degenerado mucho, que estaba en gran decadencia, ya en el siglo XVII, pero que aún era el dominante. Entonces hay que entender todas estas cosas para ir paso a paso comprendiendo las vinculaciones entre este moderno mundo judío, puesto que, insistimos, aún a día de hoy los ortodoxos, como se hacen llamar ellos mismos, o ultraortodoxos, no aceptan el sionismo, o al menos no en su configuración actual, y como los países europeos, ya lo hemos destacado aquí, todos alaban y digamos que sacan la bandera del sionismo a relucir para definirse a ellos mismos. No nos equivoquemos. En Estados Unidos, 3/4 de lo mismo. Y además, por si todo esto no fuera suficiente, el factor dinero, el factor cuantitativo por antonomasia, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y, bueno, ese circo de la democracia, ¿verdad?, que ahí pulula, pero que ya nos explicarán cómo se supone que va a traducirse en un genuino Estado de Derecho cuando es el dinero el que domina, los lobbies o los grupos de interés o como se les quiera llamar. Entonces, dentro de todo este contexto, es donde Kissinger establece su paralelismo. Es bien curioso y bien interesante. Fíjense. Creo, dice el autor de esta nota, que el propósito de la OTAN al iniciar una guerra contra Rusia con el golpe de Estado en Kiev en febrero de 2014 era provocar una larga guerra que terminase con un desmembramiento de Rusia parecido al que tuvo lugar en el Imperio Germánico en 1648 con el Tratado de Westfalia. Estoy seguro de que Vladimir Vladimirovich sabrá cómo desbaratar esos planes y puede ser que al final el país desmembrado sea el imperio anglosionista conocido como los Estados Unidos de América, para que el resto del mundo pueda vivir en paz. Bueno, esto es lo que dice el autor de la nota, ¿verdad? Pero recordemos que ya lo dijimos aquí también en su día, como la paz de Westfalia fue mucho más que sencillamente el desmembramiento del imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue también el establecimiento, de hecho esto es reconocido en el mundo académico, fue el punto de establecimiento, el punto de partida de los estados modernos tal y como se entienden hoy en día. Esto es muy importante, obviamente. Y fíjense cómo Richelieu tiene un papel importante. Fíjense, ya lo hemos dicho, cómo las ideologías estaban efervescentes en ese momento, mediados del siglo XVII. Y fíjense a qué darán luz, o a qué resultados llevarán estas efervescencias. Entonces, a día de hoy vivimos ya el momento en el que todos esos procesos, que en aquel momento eran percibidos como futuribles, es decir, se vería el resultado bueno en el futuro, hoy vivimos ya en el presente de ese futuro. Es decir, vivimos el momento en el que ya está plenamente implantado. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos esta situación general que hemos visto hoy aquí, ¿verdad? Esta situación de guerra, verano de conflictos, nos lo han dicho bien claramente. Y tenemos toda esta fiesta de la democracia sin que se hable ni una palabra, se habla mucho de sionismo y de antisemitismo y estas cosas, pero ni una palabra del gravísimo conflicto en ciernes con Rusia. Un conflicto que por lo demás ya nos dicen que es potencialmente nuclear. En este caso, en estas notas que vimos hoy era con referencia a Irán, pero en otros casos es con referencia a Rusia. Entonces, ¿cómo es posible que en la fiesta de la democracia no gire todo en torno a la necesidad de controlar una guerra que siempre nos habían dicho en las últimas décadas que sencillamente terminaría con el mundo, que sería una catástrofe inimaginable? ¿Y cómo es posible que ahora ni se hable de ello ni interese lo más mínimo? También cabe reflexionar acerca del papel de Trump, que últimamente se está hablando mucho de que incluso el propio Putin, ¿verdad?, abogó por el entendimiento con Trump, a ver si eso llevaba al fin del conflicto en Ucrania, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo va a ser eso posible cuando hemos visto lo que hemos visto hoy? ¿Cómo va a ser eso posible cuando el sionismo está tan presente y tiene tan pocas intenciones de terminar ningún conflicto? Al menos no antes de consolidar su plan. Y no nos olvidemos cuál es su plan, porque constantemente se está olvidando. Y su plan es nada más y nada menos que el dominio de todo el Gran Medio Oriente y la implantación
sí, créanlo o no, la implantación de un nuevo orden, llamémoslo así, una transformación mundial y que el mundo entero esté bajo su égida. Esto lo dicen ellos, no nosotros. Y dicen que esto es una cuestión de tipo religiosa. Es decir, dicen que básicamente es la voluntad de Dios. En fin, no insistimos más, esperemos que esto sirva para reflexionar y que al menos despierte, ¿verdad? Al menos despierte el interés en las cosas que se dicen y las que no se dicen, las aparentes casualidades, ¿verdad? Y lo que podemos colegir de forma inequívoca como siendo la realidad de las cosas. Lo dicho, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Apóyennos en este esfuerzo y, como siempre, muchas gracias por adelantado, saludos muy cordiales y nos vemos en la próxima.